A lo mejor uno preguntaría o va a preguntar, o sea, ¿por qué predicar 12 libros simultáneamente? Y la respuesta realmente es porque, aunque en nuestras Biblias nosotros tenemos 12 libros individuales, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc. Para el judío, o sea, en hebreo, los 12 libros estaban escritos en un solo rollo. Eran considerados como un solo libro con 12 secciones. Y realmente nos comunican un mensaje muy importante y muy lindo. Así que sin más, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Oseas. Oseas. Si no saben dónde está Oseas, vayan a Mateo. Luego regresan 12 libros, porque vamos a estar ahí en esa sección toda la mañana de Oseas a Malaquías. Nosotros, hermanos, nos portamos de manera muy diferente cuando vivimos con la expectativa de algo, ¿no es cierto? Estoy pensando en eso un poquito. Hace no mucho tiempo pude tomar mediodía en el trabajo y planeábamos llevar a los hijos a la playa. Entonces tan pronto llega a las 12 del día, salgo en coche y entro en coche y llamo a mi esposa para avisarle que ya voy en camino. Y antes de colgar la escucho comunicando a los niños que su papá ya viene. Bueno, llego a la casa y la recámara de los niños completamente arreglada, ellos bien vestidos, peinados, toda la casa limpia. Digo, interesante. Es decir, que puedes decir a un niño, limpia tu recámara, y quién sabe si lo hace o no. Pero si le dices, vamos a la playa, tan pronto tu recámara esté limpia, porque en unos minutos llega tu papá, ahora es otra cosa. Es otra cosa. Eso no solamente tiene que ver con la expectativa de bendiciones, tiene que ver con la expectativa del castigo también. Lo mismo pasa. Yo creo que todo padre ha vivido la experiencia. Yo recuerdo que pasa de vez en cuando, que termino con el trabajo, entro en el coche, llamo a mi esposa para ver cómo le ha ido. Y comenta de su día y me comenta que un hijo a lo mejor no se ha portado bien. El hijo está ahí escuchando a su mamá hablar con su papá, diciéndole que no ha obedecido. Bueno, pasa solamente unos 8 minutos para que yo llegue a la casa. Ahora, ha pedido perdón de su mamá como 10 veces. Está corriendo por todas partes tratando de cumplir con todo lo que no ha hecho todo el día. Y su cara roja, dando evidencia de su llanto. ¿Por qué? Porque espera que su arrepentimiento minimice la cantidad de consecuencias que va a recibir. Es sabio. Pero vean cómo es que la expectativa tanto del juicio como la bendición afecta de manera radical la forma que andamos y obedecemos. Eso precisamente es el mensaje de los 12 profetas menores. El hecho de vivir con la expectativa tanto de la ira de Dios como de la bendición de Dios nos insta a vivir de manera diferente, nos insta a andar en santidad y estar listos para su venida. Durante toda la historia de Israel, el mensaje de los profetas realmente era igual. Pero en particular en los 12 vemos esas dos exhortaciones de manera muy, muy clara. Primero, arrepentíos porque el gran día de la ira de Dios viene pronto. Y segundo, arrepentíos porque pronto Dios va a restaurar al arrepentido y no quieres perder el reino. No quieres estar desprovisto de ese día. Así que en esta mañana vamos a ver esas dos razones por las que debemos vivir en santidad. Primero, Dios, hermanos, pronto va a juzgar al pecador. Y segundo, Dios pronto va a restaurar al arrepentido. Así que primero el juicio. Andaremos en santidad si vivimos con la expectativa que Dios pronto juzgará al pecador. Ahora, cuando yo digo eso de que Dios pronto va a juzgar al pecador,
la primera reacción de cada ser humano debe de ser, bueno, yo soy pecador, debo arrepentirme para evitar ese juicio, pero tristemente no es así. No importa de quién estamos hablando, si hablamos de los de Judá o de Israel o de los Estados Unidos. No importa el tiempo, si hablamos de Israel antes de su cautiverio, después o ahora mismo. Lo que siempre ha caracterizado al ser humano es esto. No solamente que somos pecadores, sino que negamos nuestro pecado. Pensamos que nosotros que merecemos estar con Dios, que debemos estar allí con Él en el cielo. Entonces veremos en los profetas menores cómo es de que Dios tiene que demostrar y probar a los israelitas de que ellos merecían su ira y que venía pronto. Vamos a empezar con Oseas, comenzando en el versículo 2 del capítulo 1. Oseas, capítulo 1, versículo 2. Observen ahí que dice Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínense, la ilustración es tan vívida, ¿no? Ellos pensando que no habían ofendido a Dios, de que ellos andaban rectamente, y Él da esta imagen. ¿Cómo se siente el marido, hermanos, cuando su esposa está fornicando con otro hombre? ¿Puedes imaginar el dolor, la tristeza, el enojo que un esposo siente cuando se entera de que su esposa está cometiendo adulterio con otro hombre? Cuando nosotros cometemos idolatría, así es como Dios lo ve. Así Dios lo ve, un acto de adulterio. No puedes amar a otros dioses. No puedes amar al mundo y agradar a Dios. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vamos a estar leyendo muchos versículos. Mi intención es tratar de hacer que ustedes escuchen realmente las palabras, el mensaje de esos profetas. Que vayamos rápido a Amós. Oseas, Joel, luego Amós. En el libro de Amós, Dios utiliza la ilustración de una plomada de albañil. En el capítulo 7, versículo 8 dice, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré más. Y pensemos en esa ilustración. La idea es de que hay un constructor y ve un edificio. Y como que se le hace que el edificio no está recto. Entonces pone una plomada de albañil y ve de que está todo chueco. ¿Y qué puedes hacer con un edificio que está mal edificado? Hay que destruirlo por completo, empezar de nuevo, y eso es lo que Dios iba a hacer. De hecho, en Amós capítulo 4, escuchan las palabras, Amós 4, versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Es decir, que ya habían llegado al punto en donde no hubo remedio. Dios iba a castigarlos. Describe el día en que la nación de Babilonia iba a llegar allí y poner anzuelos de pescador en su boca y jalarlos. Tanto del norte a Siria como del sur a Babilonia. Dios iba a juzgar a su pueblo. El juicio ya era irrevocable. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un juicio tan severo? El problema
es no solamente de que el pueblo estaba en pecado, sino de que ellos lo negaban. Y cuando uno llega a esto, es como que ya no hay remedio. O sea, si uno peca y reconoce su pecado, bueno, puede arrepentirse. Pero si uno peca y lo niega, no hay remedio. Si uno no entiende de que va mal camino, jamás va a dar retorno. Ellos estaban diciendo, hoy debemos orar que Dios venga. Y estaban anhelando y hablando del gran día de Jehová. Pensaron de que Dios iba a venir a estar con ellos y pelear por ellos. Entonces anhelaban y hablaron del gran día de Jehová. Porque pensaron que eran justos y cuando Jehová venía iban a aprobar su justicia y pelear contra las naciones. Y Jehová dice, no es así. Si yo vengo, voy a venir para juzgarles y para castigarles. Voy a venir para ejecutarles, no para sanar, no para salvar. Cuidado tú que oras, Maranatha, que el Señor venga sin pensar en su santidad. Cuidado de orar que el Señor venga sin pensar de que de su boca sale una espada de 2 filos y tú eres carne. Sus ojos son llamas de fuego, su rostro incinera como el sol y eres paja. Amós capítulo 5, vean allí en el versículo 18, Amós 5, 18. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Dios pronto va a llegar a su pueblo, pero no para bendecir, sino para juzgar. Jonás también demuestra el pecado del pueblo de Israel. Ustedes saben la historia. Demuestra el fallo tremendo de Israel. La nación de Israel tenía una sola misión. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22. Dios escoge a Abraham con un propósito. Dice 3 veces ahí, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Dios iba a usar al pueblo de Israel como la herramienta de salvar y bendecir a todas las naciones, porque Dios es un Dios clemente, lleno de misericordia, y quería salvar. Y cuando Dios está listo para salvar a los asirios y Nínive, ¿qué hace Jonás? Huye, se enoja, no quiere que Dios salve a las naciones. Pasemos a Miqueas. Miqueas 1, capítulo 1, versículo 5, él describe a Jerusalén como un lugar alto, porque estaban ofreciendo a los Baales ahí. Y tal vez el versículo más famoso que ustedes conocen en Miqueas se encuentran en el capítulo 6, versículo 8. Y la idea acá es de que Dios no estaba pidiendo algo tan difícil. Estaba pidiendo algo simple, sencillo. No está pidiendo el mundo. Está pidiendo cosas sencillas de su pueblo. Dice allí en Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero Israel no lo hacía. No podían hacerlo. Adoraban al mundo y las cosas del mundo. Es como Dios dice allí en Jeremías 2. Dice, el pueblo dice, amo a muchos amantes y tras ellos he de ir. Mira, son pueblos sin remedio. Querían amar al mundo y no tenían un corazón para hacer algo diferente. Pero Dios en su gran misericordia, en su gracia, le dice en Habacuc, bueno, si no pueden obedecer, pues por lo menos pueden creer.
Pueden ser salvos como Abraham, quien creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Dios ofreciendo salvación al pueblo de Israel, yo los justifico por fe. Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué? El justo por su fe vivirá. Pero el pueblo tampoco quería creer. Es decir, no querían obedecer y tampoco creer. Uno comienza a perder esperanza para el pueblo de Israel. Llegando a Habacuc, Dios declara otra vez el juicio, pero esta vez nombrando a los babilonios, describe la forma que ellos van a entrar en la tierra y aniquilar y devorar todo. Damos unos versículos, Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes. Volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y describe cómo es que los babilonios van a entrar y aniquilar a todos, llevarlos a exilio. Y si esto fuera poco, el libro que sigue es Sofonías. Y Sofonías habla de un día de juicio global. Describe un Dios lleno de ira, lleno de indignación. Que su ira ha llegado a su colmo, ha llenado su copa de ira y va a derramarlo sobre todos los habitantes de la tierra. Dice Sofonías 1:2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Describe un día terrible. Brincan al versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, observen esto, muy importante, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, de que ellos estaban pecando, pero habían llegado al punto donde ya no hay remedio. O sea, pecar más, Dios no va a hacer nada. El punto es esto, ellos habían perdido la expectativa de que un Dios justo va a castigar a todo pecador. Ellos ya no vivían, ya no andaban bajo la expectativa de que hay un Dios justo en el cielo que está notando cada pecado y Él va a juzgar a cada uno de ellos. Ahora, pensando un poquito en la cronología de los 12 profetas menores, llegamos a cubrir más o menos 9 de ellos. Hay 3 que restan. Y hay una cronología más o menos de los 12 profetas, que es un poco interesante. A lo mejor no van a recordar todo. Está bien. Voy a darles unas fechas, tratar de ubicar los profetas para tratar de mostrarles algo. La monarquía empieza en el año 1051. Saúl, David, Salomón, 120 años de monarquía, o sea, una monarquía unida. Pero con la muerte de Salomón en el 931, el reino se divide en 2 partes. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y es durante esos años que los primeros 6 profetas profetizan. Están dirigiendo sus mensajes tanto a las 10 tribus del norte como a las 2 tribus del sur, avisándoles de que pronto Asiria iba a llegar y juzgar. Es precisamente lo que pasa en el año 722. Asiria
destruye a las 10 tribus del norte y los lleva cautivo a Asiria. Luego hay 3 profetas más que profetizan al sur, avisándolos y amonestándolos de que si ellos no se arrepienten, de que Babilonia va a bajar y juzgarlos y matarlos. Y es precisamente lo que pasó. En el año 586, Nabucodonosor viene y destruye a Jerusalén y los lleva al exilio. Pero luego hay algo curioso que pasa. El pueblo es llevado al exilio y están ahí 70 años. Y después de ese tiempo difícil de 70 años estando en el cautiverio, Dios en su misericordia los regresa. Ciro decreta su regreso en el año 538 y pueden regresar a la tierra. Y lo que el lector del Antiguo Testamento espera es de que el exilio, el cautiverio, iba a curar las iniquidades de Israel. De que después de haber recibido su disciplina, iban a ser diferentes. Es decir, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, esperamos de que después de recibir la disciplina, ahora se van a portar de manera diferente. Entonces hay 3 últimos profetas que hablan al reino ahora regresado. Y la pregunta es, ¿ahora ellos son mejores? ¿Ellos han aprendido la lección del exilio? ¿O van a ser igual de pecadores? Y la respuesta obviamente es, son iguales. Pero también quería explicar esa cronología por 3 otras razones en esos 12 libros. Primero, porque mucha gente dice de que este día que describen los 12 profetas, del gran día del juicio de Dios, realmente describía la destrucción de Jerusalén. Y eso ya pasó, entonces no es relevante. No puede ser, porque los últimos 3 profetas están profetizando después de la destrucción de Jerusalén y siguen hablando de ese día. Y lo describen como un día del cual no hay semejante. Dicen que no hay día semejante a él, ni antes ni después. Un día de juicio global, es decir, que están hablando de la gran tribulación, el día de la ira de Dios. Entonces, lo que esos profetas escriben es futuro para nosotros también en muchos lugares. Segunda razón. Curioso ver esas palabras que describen el juicio de Dios, porque de un lado hay varias profecías que tienen que ver con un juicio cercano que ellos ya experimentaron. Es decir, de que Joel, por ejemplo, describe la invasión de langostas y que los asirios iban a devorar la tierra exactamente como unas langostas. Y es exactamente lo que pasó. Asiria llegó y destruyó a la tierra. Luego hay profetas que hablan de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, como Habacuc. Entonces, a veces cuando habla del juicio, habla de un juicio cercano. Y el punto es esto. Nosotros debemos pensar lo siguiente. Si las profecías que los profetas declaraban, que describían una destrucción por Asiria, por Babilonia, si esas profecías se cumplían con exactitud, con precisión, la cantidad de tiempo y todo exactamente como Dios lo había descrito, entonces cuando Él habla de un día de juicio final, Él va a cumplir su palabra, ¿cómo? Con la misma precisión. Cuando Dios dice, mira, voy a traer a los asirios para destruirlos y luego pasa. Y luego voy a traer a los babilonios y ellos los van a destruir y luego pasa. Y luego dice, y habrá un día final donde Dios derrama toda su ira contra el impío. Entonces, ¿qué sabemos? Que va a pasar con la misma precisión, es seguro. En la tercera lección ya lo mencioné. Desde que estamos pensando que Israel va a aprender la lección, pero no. De hecho, es peor. Cuando regresan del cautiverio, son peores. Se jactan más de su justicia. De hecho, recuerden que regresan y edifican sus propias casas, súper lindas, y la casa del Señor en ruinas. Y Ageo tiene que llamarles. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? Y tal vez la explicación más clara
de esa negación de pecado se encuentra en Malaquías. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 1. Malaquías 1. Y quiero nada más leer unos versículos que demuestran cómo el pueblo de Israel negaban su pecado y acusaban a Dios. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué nos amaste? O sea, qué necio. Y Dios explica cómo les había amado. Versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No hemos hecho nada mal. Versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Oye, estamos bien. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿El cojo, el enfermo, no es malo? Ellos estaban trayendo sus sacrificios de animales ciegos y lo peor de su rebaño, ofreciéndolo a Jehová y, oye, ¿por qué no lo aceptas, Dios? Qué necio. Luego en el 2 les acusa más porque ellos estaban trayendo sus ofrendas, no solamente ofrendas malas, pero con una actitud, un pecado terrible. Miren allí en Malaquías 2:13. Dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? O sea, traen su animal ciego y malo. Oye, Dios, ¿por qué no te agradas con mi sacrificio? Bueno, primero ya lo explicó, es porque es un animal malo. Pero segundo, vean la segunda razón. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ellos cometiendo adulterio, allí viviendo con otra mujer, y traen un animal malo al altar y preguntan, oye, ¿por qué Dios no nos oye? Ven allí, versículo 17, Malaquías 2:7. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, otra vez es la misma raíz. Observen, ellos habían perdido la expectativa del juicio de Dios. ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mira, a Dios le agrada cuando pecamos. No existe un Dios de justicia. No va a haber ninguna consecuencia, no habrá ningún castigo. No importa lo que hacemos. Vivimos como nos dé la gana porque al fin y al cabo no va a haber nada. Dios se enoja con ellos porque cercano está el día. Él está guardando. Él está marcando todo su pecado. Y debemos vivir así con la expectativa de que Dios es justo. Dios es justo y Él va a quemar a todo pronto. El infierno, hermanos, es real. Israel perdió esto, perdió la expectativa de que si hay un Dios justo sentado sobre su trono, pues Él no simplemente puede no mirar lo que estamos haciendo. Y tarde o temprano Él va a juzgar a los impíos. Dices, wow, pero Josías, qué bueno que no soy tan malo como los israelitas. Ellos, tan rebeldes, tan pecadores. Recuerdan lo que Pablo dice a los Corintios, se los leo, 1 Corintios 10, haciendo referencia al pecado de Israel. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. El punto es que somos iguales, somos pecadores y debemos meditar en esto, no solo en nuestro pecado, para confesarlo a Dios, debemos también pensar en su juicio, para arrepentirnos. Debemos pensar, meditar.
¿Qué adoras? ¿Qué adoras más de Dios? Lo que sé es que eres un idólatra. Eso es seguro. Eso es seguro. La Biblia lo declara. La pregunta no es eso. La pregunta es si lo confiesas a Dios o no. Si lo niegas o no. Es serio. Piensa en tu vida. Y pide a Dios que te dé entendimiento, que te ayude a ver las cosas que tú amas y tú adoras por encima de Él. Muchas veces nosotros que somos tan bendecidos, hermanos, hemos recibido tantas bendiciones de Dios, de que comenzamos a adorar a los regalos del dador en vez de adorar al dador. Es precisamente lo que Israel hizo. En Oseas 13:6 describe eso, dice, en sus pastos se saciarán y repletos se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Entonces, si vives sin pensar en Dios, si vives en pecado, su juicio vendrá pronto. Y ¿saben qué? A la hora que no esperas, viene pronto. El día de Jehová viene. El fuego está preparado. Jesucristo habla de esto, ustedes lo saben. No tienen que ir allí, pero Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Te exhorto, te animo a vivir cada día con la expectativa de que hay un Dios justo sentado sobre su trono. Y Él va a derramar su ira sobre el impío. El fuego viene. ¿Estás listo, amigo? ¿Estás listo para ese día? Si no, arrepiéntate. Pide que Dios te haga listo, que Dios te cubra con la justicia de su Hijo Jesucristo. La única forma de parar en ese día. Piense en esa verdad de que hay un Dios celoso y vengador, un Dios lleno de indignación, listo para derramar su ira contra el impío, y que Jesucristo recibió, Él tomó toda esa ira que nosotros merecemos. Y si confesamos nuestro pecado y confiamos en Él, Dios nos cubre de su justicia. Es la primera manera que nosotros como cristianos podemos aplicar esa verdad, de agradecer a Dios por la obra que Él hizo por nosotros. Ya para cristianos ya no hay ninguna condenación. Sin embargo, muchas veces como cristianos pensamos, estoy bien, no importa lo que hago ahora. Dios es justo y Él juzga también nuestras obras como cristianos, ¿no? Recuerdan lo que Pablo dice. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿El día de qué? El día del Señor, el día de Dios. Y no es un día lindo, es un día de fuego. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. 1 Corintios 3:12. Hay un Dios justo que está sentado sobre su trono, y nosotros debemos vivir cada día, cada hora, con la expectativa de que Él va a obrar de acuerdo a su justicia. Él está contando, Él está apuntando todos los pecados de todos los impíos. Y aún nosotros como cristianos, está viendo. Habrá un día terrible que viene pronto. Y gracias a Dios de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y ahora podemos agradecerle y andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Pero Israel estaba en un lío terrible, ¿no? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos mismos lo
comprendían, recuerdan, ya lo cité, Jeremías 2, el pueblo dice, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Tenían corazones de piedra y no podían obedecer. Parece que no hubo esperanza. Sin embargo, un sabio hubiera entendido algo. Un sabio hubiera pensado algo. De hecho, aún el rey pagano de Nínive lo comprendió. Hubiera entendido esto. Si Dios me está advirtiendo, si Dios me está amonestando de que su ira viene, es porque todavía hay una oportunidad. El rey de Nínive pensó, bueno, Jonás dice 40 días y esta ciudad será destruida. Y el rey pensó, ¿pero por qué 40 días? Pudo habernos destruido hoy. ¿Por qué es que Jehová manda un profeta a nosotros para advertirnos de su ira? A lo mejor hay chance. A lo mejor si nos arrepentimos, no nos destruye. Así que Dios, si conocemos el Dios de los profetas menores, veremos que Dios no solamente es un Dios de juicio, Dios también es un Dios misericordioso que busca bendecir a su pueblo. Y debemos vivir con la expectativa de que va a restaurar pronto arrepentido, ¿no? Tanto como que no queremos estar desprevenidos para su ira, también queremos estar preparados para su reino cuando llega. Así que regresemos a Oseas y vamos a ver cómo en esos 12 libros, cada libro empieza con juicio, con ira, y casi cada libro termina con misericordia y con bendición. No porque Israel lo merecía, estaban cometiendo fornicación, sino porque Dios iba a cumplir su pacto, iba a ser fiel a sus promesas. Había escogido a Israel, iba a cumplir con su promesa. Vean allí en Oseas, comenzando en el capítulo 3. Oseas capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer en medio de cebada. Continúa explicando de que en la historia que ilustraba el amor de Jehová hacia Israel, Oseas primero se casa con Gomer, pero luego ella abandona la casa y va y vive con otro hombre. Y después de cometer adulterio, luego ese otro hombre la saca de la casa y Oseas va y la busca de nuevo, aún después de su fornicación, aún después de su adulterio. Dios mostrando al pueblo, Dios profetizando a su pueblo, de que después de su pecado, un día Él los va a buscar, los va a bendecir. Es increíble la imagen, la ilustración acá que Dios da. De hecho, si regresan a Oseas 2:8, ven que en la ilustración Dios está diciendo, bueno, primero Dios se casó con Israel, luego Israel adultera, está cometiendo fornicación, pero aun cuando Israel está allí cometiendo fornicación, Dios sigue bendiciendo con el deseo de amar. Miren en Oseas 2:8, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Israel abandona a Jehová, está adorando a los Baales, pero ¿quién es el que está proveyendo lluvia, oro, ayuda durante el tiempo que está viviendo con los Baales? Jehová. ¿Por qué? Porque un día va a buscar, va a redimir y va a salvar a su esposa, aunque adúltera. Tanto el amor de Dios para con nosotros. Es increíble cómo Dios
tantas veces espera hasta que nosotros hayamos tocado fondo, tan metido en pecado, para que todo el mundo sepa de que la salvación es por gracia. Israel no va a poder jactarse de que ellos habían ganado el amor de Dios. Ellos están fornicando con los Baales cuando Dios promete buscar y salvarlos. Dios es un Dios muy clemente. Aún Jonás entiende eso, porque por eso no quiere ir. Entonces Dios no solamente promete salvar y bendecir, pero promete cambiarlos de adentro. Es el mensaje tan lindo de los profetas menores, de que Dios promete cambiar todo. Promete mandar su Espíritu Santo para cambiarlos de adentro. Promete mandar al Mesías para morir por sus pecados. Promete usar su palabra para mudar sus corazones. No tenemos tiempo para leer todo, pero unos versículos rápidamente. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Joel, lo mismo. A lo mejor no van a tener tiempo de ir a cada pasaje. Pueden por lo menos escucharlo. Joel 2:28 habla de cómo Dios lo va a llevar a cabo. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Promete salvar en Miqueas 5:2 a través del Mesías que iba a nacer en Belén. Promete en Nahum usar toda su ira, todo su poder para matar a los enemigos de Israel. Es decir, de que en la primera sección de los libros, Dios hablando de su ira, de su juicio que va a juzgar a Israel. Pero luego, después de curar sus iniquidades, después de salvarlos de su pecado y provocar arrepentimiento en ellos, el mismo Dios vengador, celoso, airado, va a derramar toda su ira, no en contra de Israel, sino en contra de sus enemigos, proveyendo salvación. Luego se pone aún más claro en los últimos 3 libros después del regreso cómo es de que Dios va a proveer salvación. Y ya lo dije, a través del Espíritu Santo, a través de la muerte del Mesías y a través de la palabra de Dios. Observen. Versículos que ustedes saben. Zacarías 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino ¿cómo? Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. También con la muerte del Mesías, Zacarías 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y luego van a arrepentir. Luego llorarán como se llora por hijo unigénito. Y en aquel tiempo, capítulo 13, versículo 1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nunca más van a adorar a los Baales. Termina Malaquías 4, versículo 5, hablando de su palabra predicada. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces Dios promete de que después de disciplinar, después de venir en ese gran día de Jehová, la gran tribulación, y pulir y curar la iniquidad de su pueblo, luego va a venir en el reino y bendecir. Eso, hermanos, todavía es futuro. Pablo dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo. Y muchas veces no comprendemos esto porque pensamos, bueno, Antiguo Testamento ya cumplido en Cristo. Cuando nosotros hablamos de la salvación, tantas veces pensamos de que la salvación es algo meramente espiritual. Piensen en esto.
La salvación, hermanos, es un paquete de todo incluido. La salvación seguro incluye el perdón de nuestros pecados, lo espiritual, pero también la salvación, como lo profetizan los profetas menores, es algo físico. Habla de la restauración final de todas las cosas. Cuando Jesucristo va a venir a esta tierra, cuando va a reinar con nosotros, estaremos en nuevos cuerpos, reinando con Él sobre una nueva tierra, habitando en una nueva ciudad. Todas esas profecías que se encuentran en los profetas menores siguen siendo futuros. Porque Jesucristo todavía no ha regresado a esta tierra. Dios todavía no ha dado nuevas tierras. Entonces, quisiera tomar unos minutos muy rápido para mostrarles el reino como los profetas menores lo predicen. De que es un reino futuro aún para nosotros. Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. ¿Esto ha pasado? No. Miqueas 4:3, martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Eso ha pasado? Sofonías 3, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Un versículo que cantamos y muchas veces pensamos que estamos viviendo, pero no. Versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Pensamos salvación espiritual. Que Jehová está en medio de ti. O sea, ahora. No. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Habrá un día, hermanos, cuando Jesucristo viene a la tierra y literalmente estará en medio de nosotros. Literalmente va a cantar esos cánticos. La salvación tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, pero la salvación final es una restauración completa, tanto espiritual como físico. Seguro el pasaje más explícito que habla del reino se encuentra en Malaquías 14. Vayan rápido. Zacarías 14. Zacarías describe cómo Dios primero va a disciplinar al pueblo de Israel durante el día de Jehová y luego restaurarles. Zacarías 14, versículo 1, dice lo siguiente. He aquí, el día de Jehová viene. Les pregunto, ¿es un día lindo? No. El día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada la ciudad. Viene pronto, hermanos, el día de Jehová en donde Dios va a juzgar. Pero con su pueblo, el juicio viene, el castigo viene más como disciplina para purificarlos. Y observen lo que dice en el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? De Jehová. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Esto se ha cumplido? ¿Cómo se encuentra, hermanos, el monte de olivos hoy? ¿Está completo o está partido en dos? Está completo. Eso no ha pasado. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 11, recuerdan de que cuando Jesucristo, después de su resurrección, está ascendiendo al Padre, de que los discípulos quedan ahí atónitos viéndolo ascender, y los ángeles le dicen,
¿Por qué estás ahí viendo al cielo? Jesucristo, en la misma forma que ascendió, va a regresar. Ascendió desde el Monte de los Olivos y va a regresar igual ahí. Y cuando sus pies, los pies de Jehová, tocan el Monte de los Olivos, se partirá en medio y realmente va a pelear por nosotros y vamos a reinar juntos con Él. La pregunta, hermanos, ¿estás listo para ese día? ¿Estás listo? ¿Listo para el reino? ¿Listo tanto para la ira de Dios como esa bendición de poder reinar con Cristo para siempre? ¿Cómo es que Dios te va a encontrar en ese día? Estoy seguro porque siempre ha sido así en la Biblia. Estoy seguro que hay muchos que me escuchan que están pensando, pero Josías, esto es del Antiguo Testamento. Y tú puedes gritar todo lo que quieras, diciendo de que el día está cercano y que pronto viene, que Jesucristo puede regresar hoy o mañana, pero ¿sabes qué? Ellos estaban diciendo eso hace 2500 años, de que ya viene y no ha pasado nada. Todo sigue igual. No va a regresar. Jehová no hará ni bien ni mal. ¿Cómo me vas a decir que el día está cercano? Vamos, ven conmigo por favor a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. Y vamos a terminar acá. 2 de Pedro capítulo 3, comenzando el versículo 3. 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro comenta, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué ha pasado 2000 años? ¿Por qué es que Jesucristo todavía no ha regresado? Es porque es paciente. No quiere que tú perezcas cuando viene. Quiere que estés listo. Quiere que escuches su exhortación, su amonestación. Para Él, 2000 años son como 2 días. 2 días como 2000 años. Pero versículo 10. El día del Señor. Ahora, ¿cómo es el día de Jehová? ¿Cómo es el día del Señor? ¿Será lindo? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La pregunta es esta. Si el juicio viene así, si está cercano, el día que Dios derrama su ira sobre el impío y los echa al infierno, ¿no creen que eso debe cambiar la forma que vivimos, que andamos? Tener la expectativa de que un Dios justo, sentado sobre su trono, eso debe cambiar radicalmente la forma que vivimos. Pedro lo dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, se dirige a cristianos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? El día de Dios, un día difícil.
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nosotros, hermanos, debemos vivir cada día con la expectativa de que pronto Dios va a quemar esta tierra. Y debemos estar listos para ese día. No queremos estar sorprendidos. Pero no solamente esto. Pedro sigue hablando, dirigiéndose a los cristianos también. Versículo 13, observen. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Debemos estar anhelando cada día, cada hora, pensando, pronto Dios va a regresar a esta tierra. Pronto Cristo va a plantar sus pies sobre el monte de los olivos, lo va a partir de en medio, va a reinar acá, va a crear de nuevo esta tierra. Y vamos a reinar con Él en el reino, eternamente, sin pecado, sin dolor. Será maravilloso. ¿No quieres perderlo? Debemos arrepentirnos y estar listos para ese día. Dice Pedro en versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vamos a echar ganas para trabajar para la gloria de Dios, estar listos para ese día. Queremos vivir con esa expectativa de que Dios pronto va a juzgar el impío. No quiero ser encontrado entre ellos. Y pronto Dios va a venir y bendecir y dejar entrar a nosotros su reino. Y queremos estar listos, hermano. Que Dios nos haga listos.